Qué bueno que en esta mañana usted hubiera tenido un tiempo para venir a la casa de Dios. Y cuando venimos a la casa de Dios, sabe que es bien importante venir con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque la actitud correcta hace que usted y yo nos enfoquemos de manera correcta. Es decir, que usemos los sentidos para los cuales fueron creados. Los sentidos tienen una razón para estar en su ser, en su cuerpo. ¿Para qué fueron creados los ojos? ¿Para qué fueron creados los oídos? Si distraemos nuestros objetivos con nuestros ojos y nuestros oídos, se va a perder el propósito para el cual hacemos las cosas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si usted se levanta con una meta, un objetivo de adorar a Dios, no distraiga sus sentidos mirando cosas que no le edifican. O distraiga su sentido del oído escuchando cosas que no le van a edificar. Cuando llegue a la casa de Dios, no llegue a ver el teléfono, no llegue a jugar con el teléfono, no llegue a entrar a Facebook ni a Instagram, no llegue a jugar con el teléfono, porque distrae el propósito para el cual usted viene en esta mañana. ¿Por qué lo digo? Porque el pueblo de Dios está caminando detrás de lo que camina el mundo de igual manera. Ayer estuve en una conferencia, bellísima conferencia. Me levanté a tomarme un café. 4 pastores en WhatsApp, en Facebook e Instagram, perdidos totalmente de lo que se estaba diciendo allí, perdidos totalmente del propósito de Dios para el cual fuimos a ese lugar. Dios colocó en cada uno de nosotros un poderoso sentido, y es el sentido del oído. Tenemos el sentido de la vista. La vista es un poderoso sentido, pero se puede pervertir en este sistema. Y no le eche la culpa al diablo. Somos nosotros quienes pervertimos eso. Por eso el tema de esta mañana se titula La voz que trae el poder y la bendición de Dios. Es una voz que trae el poder y la bendición de Dios. Dios colocó en usted y en mí ese poderoso sentido del oído, y lo colocó porque Él todo el tiempo nos está hablando. Dios nunca se ha callado. A Dios lo han querido acallar, pero su voz nunca va a ser acallada. Cuando usted mira desde el principio, desde Génesis, empieza Dios hablando a la humanidad, queriendo comunicarse con el ser humano. Y dice que en medio del caos Dios dice, y después Dios hace las cosas. Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. Y cuando Dios habló, trajo orden en el desorden, trajo entendimiento donde no había entendimiento, y trajo paz donde no había paz. La voz de Dios es la que trae propósitos a nuestra vida, es la que nos muestra el destino para el cual Él nos ha colocado en esta tierra. Fue la voz de Dios la que le habló a un hombre llamado Isaac y le dio propósito. Fue la voz de Dios la que cambió un nombre de maldición que era Jacob, usurpador, ladrón, mentiroso, y le dijo: de aquí en adelante tú te llamarás Israel. Bendición no solamente para tu familia, sino para las naciones. Fue la voz de Dios que le habló a un niño llamado Jeremías y le dijo: Jeremías, no digas que tú eres pequeño, porque tú serás mi boca para las naciones. Es la voz de Dios la que siempre ha estado hablando a la humanidad.
La voz de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis ha estado presente dentro de su creación. Por eso la Biblia dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y después dice, y Dios vio, y Dios vio. Lo primero que hace Dios es hablar y después ve lo que Dios crea. Por eso primero Dios habló al mundo, y cuando el mundo fue ordenado, organizado de manera que Él lo quería organizar nuevamente, entonces crea al ser humano y lo crea a imagen y semejanza. Por eso a Adán se le dio la autoridad de ser la voz profética en esta tierra. Se le dio ese poder, esa autoridad. Y esa autoridad la ha delegado al pueblo de Dios para que sea la voz profética hoy en día. Y Dios está buscando mujeres, varones, jóvenes y aún niños que le presten la voz para Él hacer oír su voz en esta tierra. Pregúnteme, ¿para qué? ¿Para qué? Para que a través de nuestra voz venga paz donde no hay paz, para que venga orden donde no hay orden, para que venga el éxito donde hay derrota, para que venga vida donde hay muerte. Porque es a través de su boca y de mi boca que Dios quiere establecer el reino de los cielos en esta tierra. Pero para eso tenemos que oír la voz de Dios. Si no oímos la voz de Dios, entonces el enemigo acallará su voz, acallará mi voz, y ha querido acallar la voz de Dios de muchas maneras. ¿Y para qué? Para que usted y yo no sigamos viendo la luz, para que usted y yo no sigamos viendo el éxito de Dios en nuestra vida, para que usted y yo andemos en tinieblas y no andemos en luz. El enemigo siempre ha querido acallar la voz. Trae temor, trae persecución, trae difamación. ¿Para qué? Para que a través de eso acalle la voz de los que no han oído la voz de Dios. Uno de los propósitos del enemigo de nuestra alma es difamar el reino de los cielos, es difamar la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios va en contra de. Pero es una táctica que él usa para ponernos en contienda entre nosotros y que la voz de Dios sea callada en aquellos que no han oído su voz. ¿Sabe? Cuando nosotros como hijos de Dios no estamos interesados en oír la voz de Dios, entonces el enemigo de nuestra alma traerá muchas voces que nos hablarán de tal manera que nos apagarán a nosotros. Y si nosotros nos apagamos, dígame, dice la Biblia, ¿con qué salará el mundo esta tierra? ¿Qué luz podrá haber en esta tierra? Si Dios nos escogió a nosotros para ser la voz profética en esta tierra, la luz en esta tierra, la sal en esta tierra, la verdad en esta tierra. Por eso el Señor Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Si no estamos atentos a lo que Dios habla, vamos a estar atentos a lo que el enemigo de nuestra alma nos habla. Porque tú y yo tenemos un oído que trabaja en este sistema, pero tenemos un oído que trabaja en el sistema celestial. Todo ser humano lo tiene. Tenemos un oído que escucha lo natural, pero tenemos un oído que escucha lo celestial. Y en lo celestial como en lo natural se mueve la palabra de Dios, pero te mueve la mentira del enemigo, porque estamos en un mundo totalmente permeado por maldad. Y Dios siempre ha querido traer la verdad a su vida y a mi vida. Pero si no le prestamos nuestros oídos a Dios, entonces se lo prestaremos al otro y terminará nuestra vida apagada, sin sentido. Y no solamente nuestra vida, sino que nuestra familia caerá en el mismo desastre. Y no solamente nuestra familia, sino todo lo que está a nuestro alrededor.
Mire, Él nos dio su preciosa voz a usted y a mí para que hablásemos de Él. El detalle es que le hicieron una pregunta a Juan el Bautista y le dijeron: ¿con qué autoridad usted predica eso? Dígame, usted es un profeta, usted es un evangelista, ¿quién es usted? ¿Sabe por qué le hicieron la pregunta? Porque ellos estaban interesados en un título. Ellos estaban interesados en que Juan el Bautista les dijera que él era un profeta, y era un profeta de Dios, y lo sabían, pero ellos estaban interesados en títulos. La gran mayoría de gente está interesada en un título y no en ser la voz de Dios. Algunos creen que porque tienen un título son la voz de Dios, pero nos equivocamos. El que es la voz de Dios es porque escucha la palabra de Dios y no porque tenga títulos, ¿verdad? El título no quiere decir nada. Dios siempre va a escuchar, o Dios siempre va a hablar por boca de alguien que tiene oídos para oír a Dios, no porque tenga un título. El título no es nada. Necesitamos oídos para oír a Dios. Por eso a Juan el Bautista le preguntaron: ¿de parte de quién haces tú? ¿Con qué autoridad haces tú? Y él simplemente dijo: yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Cuando alguien es la voz de Dios, él siempre está preparando su camino para lo que Dios va a hacer en su propia vida. Escuche, cuando usted y yo somos una voz de Dios en esta tierra, siempre estamos preparando no solamente nuestro camino para lo que el Señor va a hacer en esta tierra, sino también lo que va a hacer a través de la vida de nosotros en muchas vidas. En muchas vidas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando un hombre o una mujer habla de parte de Dios, lo primero que viene es una intervención divina a la vida de las personas. Eso siempre va a suceder. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que usted ve en Génesis, que cuando vio el desorden, el Señor dijo, y dijo Dios: sea la luz. Primero lo dijo, vino la luz, vino el orden. Entonces, cuando Dios quiere hacer una intervención divina, lo primero que va a haber es una palabra de parte de Dios. No es un milagro, es una palabra de parte de Dios. La palabra nos hace oír la voz. Cuando oímos la voz, viene una intervención de Dios, y viene entonces la gloria de Dios o la presencia de Dios en nuestra vida, de tal manera que la palabra impacta en cada uno de nosotros, que hace que el milagro de Dios se produzca en usted y en mí. Pero primero viene la voz de Dios. Junto con la voz de Dios viene la gloria de Dios. Por eso usted y yo necesitamos hablar cada día la palabra de Dios, para que la intervención de Dios venga a nuestra propia vida y podamos ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero que ya están decretados, establecidos para usted y para mí, y que los milagros se hagan una realidad en cada uno de nosotros. Por eso no es ver para oír, es oír para ver. Cuando usted y yo vamos donde el médico nos dice algo bien feo y le creemos al médico, pero no vamos a lo que dice la palabra. La palabra siempre va a estar en desacuerdo en todo lo que este sistema dice. Si usted mira, nosotros andamos todo el tiempo en reversa de acuerdo a lo que dice el reino, este sistema. Si vivimos de acuerdo al sistema, entonces caminamos por la corriente de este mundo. Si vivimos conforme a la palabra, vamos en contra de lo que el mundo dice. Por eso, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o al médico? Y no estoy diciendo que no vamos donde el médico. Claro que necesitamos ir donde el médico, pero hay cosas que los médicos dicen que se equivocan.
Y depende de usted y de mí a quién escucho, a quién le presto yo atención, ¿verdad? Entonces, usted y yo necesitamos oír la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, viene la intervención divina de parte de Dios. Ahora, escuchar la voz de Dios es lo único que va a traer el milagro o la intervención de Dios. El problema es que usted y yo creemos que la intervención de Dios es mantener nuestras manos abiertas para que Él nos dé el milagro. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que tenemos que tener abiertos nuestros oídos. ¿Ustedes recuerdan aquel hombre que estaba sentado en la puerta de la hermosa? Él tenía sus manos extendidas esperando que le dieran una limosna, ¿verdad? Pero Pedro, ¿qué le dijo? Yo no tengo plata, yo no tengo oro, porque eso es lo que piden los de aquí. Lo que yo tengo, te doy. En el nombre, ¿qué dijo? Él soltó una palabra. Aquel hombre escuchó con atención lo que Dios decía. Vino la gloria de Dios con él, y junto con la gloria de Dios vino el milagro. Entonces usted y yo, en vez de alzar nuestras manos y esperar el milagro, debemos abrir nuestros oídos, porque primero Dios dice y después Dios ve. Esa es la función de nosotros. Necesitamos tener nuestros oídos abiertos para que Dios pueda hacer lo que Él dice que va a hacer en tu vida y en mi vida. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque la voz de Dios es creativa. La voz de Dios tiene un poder de creatividad increíble. La Biblia dice que por la voz de Dios fueron creados los cielos y la tierra, el universo. Jesús dijo algo que es interesante. Dice: si le dijeres, si hablares, si haces oír tu voz a ese monte, y le dice: trasládate de aquí para allá, Él lo hará. Pero cuando nos dedicamos a oír la palabra de Dios, la palabra de Dios está diseñada para fortalecernos, animarnos, sacarnos adelante en medio de cualquier circunstancia. Eso es el poder que tiene, la creatividad que tiene la palabra de Dios. Mire, Proverbios 18:21 dice lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama vivirá o comerá de su fruto, dice la versión mía. Entonces tenemos la vida y tenemos la muerte. ¿Dónde? En la boca. Entonces debemos hablar palabra de vida y no de muerte, palabra de éxito y no de fracaso, ¿sí o no? Palabra de aliento y no palabra de muerte. Necesitamos corregir nuestro hablar permanentemente. Si nos detenemos a mirar de qué manera estamos hablando, usted se dará cuenta qué está escuchando, qué es lo que le está permeando su vida, de qué manera hablamos hoy, qué es lo que hay en mi boca todo el tiempo, porque lo que hay en mi boca es lo que todo el tiempo estoy escuchando. Porque lo que yo escucho es lo que yo hablo. Por eso dice que usted y yo necesitamos oír la palabra de Dios para hablar lo que dice la palabra de Dios. Mire, cuando no oímos la palabra de Dios, ¿sabe a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Barrabás. La gente, las multitudes anteriormente no escucharon la voz de Dios y entonces escogieron a Barrabás. Ahora, lo interesante de todo esto es que los que empezaron a motivar para que no escucharan la voz de Dios no fue la gente del pueblo, fueron los líderes políticos y religiosos. Es el que tiene conocimiento de la palabra de Dios que empieza
atraer otro tipo de cosas a la gente. Por eso usted y yo necesitamos oír la voz de Dios. No pensemos que si queremos ser usados por Dios, todo va a ser fama. Algunos quieren ser la voz de Dios solamente para ser famosos, pero les voy a decir algo. Tenemos que estar dispuestos a que nos ataquen, a que nos señalen, a que nos cuestionen. Si alguien quiere por alguna razón ser la voz de Dios para ser famoso, le tengo una mala noticia: va a pasar momentos bien feitos. Y le voy a decir por qué. Jesús dijo: si al árbol que soy yo le tiran piedra, de ahí para adelante, ¿qué quedará? Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿sabe qué decían de él? Decían primero que era hijo del diablo, que era hijo de fornicación, que de Nazaret no podía salir nada bueno, ¿cierto? Dijeron de él que, ¿qué más dijeron? Se burlaron, lo cuestionaron, lo señalaron, y era la voz de Dios en esta tierra. Por eso, si queremos ser la voz de Dios, usted y yo tenemos que estar preparados para recibir cualquier tipo de situaciones en esta vida. No solamente podemos estar esperando ser famosos, no solamente podemos estar esperando los aplausos. Y cuando hablamos de aplausos, usted mira a Jesús, y Jesús nunca estuvo preocupado por los aplausos. Por eso nunca le preocupó lo que dijo la gente. Nunca le preocupó lo que dijo la gente. Por eso usted y yo tenemos que manejar la crítica. Si manejamos la crítica, somos capaces de manejar los aplausos. Pero si no somos capaces, usted y yo, de ignorar las críticas, entonces nunca tampoco seremos capaces de ignorar los aplausos. El Señor ignoró los aplausos. Gloria a aquel que vive y reina. Por eso nunca tampoco estuvo pendiente de los que le criticaron. La voz de Dios tiene creatividad, y la creatividad nos puede llevar a ser personas de liderazgo. Pero cuando buscamos el liderazgo sin oír verdaderamente la voz de Dios, nos puede llevar problemas. Los que han sido líderes aquí, ¿les ha sido fácil? Los que son líderes aquí, ¿les ha ido fácil? No. ¿Sabe por qué? Porque entre más alto usted esté, más piedra le tiran. Es más fácil, yo siempre lo digo, que ustedes me vean mis defectos a yo verles sus defectos. Yo tengo alrededor de 300 ojos observándome cada movimiento que yo hago, y yo no puedo observar ningún movimiento de ustedes allí. Y voy a tomar el ejemplo de liderazgo como pastor. Muchos quieren ser pastores, pero si son pastores y son jóvenes, van a decir donde lleguen: le falta experiencia. Si viene con el cabello un poco gris, está muy viejo. Si tiene 5 hijos, tiene muchos hijos. Si no tiene hijos, da mala influencia para los jóvenes. Si usa notas, se copia. Si no usa notas, improvisa. Si le gustan los signos, es un conservador. Si le gusta la música moderna, es un mundano. Si anda en carro viejo, avergüenza a la iglesia. Si anda en carro nuevo, se roba los diezmos. Es el precio de ser líder. La voz de Dios tiene creatividad, tiene poder, pero no la buscamos para exaltarnos. Buscamos para ser una voz que trae un tiempo diferente a la tierra. Escuche, si el pastor, estamos cansados de oír el pastor, pero si el pastor invita, entonces tampoco hace el trabajo que debe hacer. ¿Dónde anda el pastor? No lo vemos. Por eso
no podemos agradar a la gente, necesitamos agradar a Dios. ¿Usted puede agradar a su familia? Dígame, ¿usted mantiene a su familia todo el tiempo contento o contenta? No. Mire, no estamos contentos a veces ni nosotros mismos con nosotros mismos. Entonces tenemos que intentar por lo menos agradar a Dios. Y para agradar a Dios, lo único que tenemos que es oír la voz de Dios. Y la voz de Dios va a traer una intervención divina a nosotros, y esa intervención divina va a traer la paz que usted y yo necesitamos, va a traer el milagro que Dios necesitamos, porque ella es creativa. Pero no buscamos la voz de Dios para hacernos famosos. Por eso miren lo que trae la voz de Dios, la creatividad de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta era una voz profética en el Antiguo Testamento, pero hoy es la voz de Dios la cual nos asegura que si oímos la voz de Él, y no la voz que nos desanima, no la voz que nos apaga, no la voz que dice el mundo, no la voz del noticiero, no ninguna otra voz, si oímos atentamente la voz de Dios. Ahora, ¿qué significa oír atentamente la voz de Dios? Significa escuchar con la intención de obedecer. Y ahí entra algo que la Escritura habla o menciona, que es el corazón. Porque a veces creemos que porque tenemos oído podemos oír la voz de Dios, pero no es así. ¿Para qué sirve el oído? Pero el corazón sirve para obedecer. Por eso tenemos que alinear oído, corazón, corazón, oído. Los dos tienen que estar en un mismo sentir, porque el corazón y el oído, cuando se alinean, entonces usted y yo vamos a poder obedecer. Y cuando obedecemos, entonces empezamos a guardar la palabra. Cuando obedecemos, entonces empezamos a poner por obra lo que Dios dice. Y cuando ponemos por obra lo que Dios dice, la Biblia dice que Él nos exaltará. ¿Escuchó? Podemos oír la voz, no con la intención de obedecer. Podemos oír la voz y no pasa absolutamente nada. Pero cuando oímos la voz con la intención de obedecer, dice la Biblia que Él nos exaltará. Entonces involucramos oído, involucramos corazón, y esa intención que sale del corazón nos lleva a ser exaltados. ¿En dónde nos exalta el Señor cuando oímos su voz? En nuestra propia familia. Cuando sucede algo dentro de la familia, el primero que van a llamar es usted. ¿Pero dónde más? En el trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde estemos. Pero necesitamos estar atentos a lo que Dios dice. Por eso todo hombre, mujer, joven y niño tiene que tener o debe tener la intención de hacer oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para que el poder de Dios sea manifestado, para que el poder de Dios sea conocido. Y cuando es conocido ese poder de la palabra, va a traer una intención a nuestro corazón de querer obedecerle. Ahora, cuando obedecemos la palabra de Dios, usted y yo no necesitamos ir detrás de la bendición, persiguiendo la bendición. A nosotros nos enseñaron que debemos perseguir las bendiciones. Pregunto, ¿debemos perseguir las bendiciones? No, ¿verdad? No.
Pero a nosotros nos enseñaron a ir detrás de las bendiciones, detrás del dinero. Y yo pregunto, ¿pero cómo no? Como dice un amigo mío, ¿pero cómo no? Si el estar bendecido lo hace ver bien a usted, lo hace vivir bien. Usted muestra la bendición de Dios en todo lo que hace, se siente alegre, contento. Entonces, ¿cómo no ir detrás de la bendición? Pero resulta que la bendición no va delante de nosotros, la bendición va detrás de nosotros. Si yo persigo la bendición, nunca la voy a alcanzar, porque ella no va delante mío, ella va detrás mío. Y si ella va detrás mío, lo que yo voy viendo en el día a día, ¿qué es? Lo que está sucediendo. No alcanzo a ver en el día a día la bendición. Por eso nosotros solamente vemos lo malo, porque la bendición no la vemos, porque la bendición va atrás. ¿Sí o no? Atrás. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? ¿Qué debemos usted y yo estar atentos? A oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, entonces la bendición se vuelve un objetivo para usted y para mí. Ella pone la mira en el que oye y pone por obra la palabra de Dios, y nos volvemos un atractivo número uno para que la bendición de Dios nos alcance. ¿Se da cuenta? Oír la voz de Dios con la intención de obedecer nos exalta, pero no solamente nos exalta, también hace que la bendición de Dios nos alcance, ¿verdad? Y cuando la bendición de Dios nos alcance, entonces usted empieza a ver cosas sobrenaturales que nunca jamás pensó que las podía ver. Jamás. Por eso usted y yo no podemos estar detrás de las bendiciones. Necesitamos estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Porque si perseguimos la voz, porque si perseguimos la bendición, nunca la vamos a alcanzar. Usted y yo necesitamos estar escuchando día a día la palabra de Dios con la intención correcta hacer, para que Dios nos exalte, y después de ser exaltado, entonces las bendiciones nos alcancen. Por eso dice Deuteronomio 28:3, dice que Él nos bendecirá en el campo, en la ciudad. O sea que no nos va a bendecir aquí en la iglesia. Cuando uno pregunta, ¿cuántos están bendecidos? ¿Qué dice la gente en la iglesia? Amén, a su nombre gloria, aleluya, bendecido, prosperado y en victoria. Pero usted se lo encuentra en la calle y le pregunta, cuando salga de aquí, pregúntele cómo está. ¿Cómo está, hermano? O sea, se le acabó la bendición que tenía aquí. No, Dios dijo que nos iba a bendecir en la casa, en la calle, en el negocio, donde estemos, en cualquier lugar donde tú y yo estemos. Por eso dice, enseñan la escritura en la mañana, al levantarse, al acostarse, al levantarse. Recuerda la palabra. Hablemosle a los hijos la palabra. Enseñémosle. Vea, si los hijos están pequeñitos, por favor, dedícale tiempo a tus hijos, a tus nietos. Dedícale tiempo a ellos. Enséñale la palabra. Porque cuando le está hablando ahí en Deuteronomio, le está hablando a los adultos, para que sus hijos sean bendecidos, para que sus hijos sean prósperos, para que sus hijos sean guardados de lo que está sucediendo hoy a los chicos jóvenes. Hoy. Enséñenles la palabra, que escuchen la palabra, para que su corazón sea quebrantado y que la palabra de Dios los exalte aquí en la tierra y los coloque y que la bendición los alcance. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos la voz de Dios en nuestra casa. Por eso Juan dijo, yo soy una voz, pero hoy no está Juan el Bautista. Hoy estamos usted y yo. Por eso dice que la voz de Dios está en nosotros. Y si la voz de Dios está detrás de nosotros persiguiéndonos, entonces el fruto de tu vientre, dice, hay una voz de Dios
que está bendiciendo nuestros hijos y el fruto de nuestra tierra. ¿Cuál es el fruto de nuestra tierra? Lo que hacemos con nuestras manos, lo que usted emprende, lo que usted está pensando hacer o hace. Dios bendice sus manos. Pero si usted no emprende, si usted no hace nada, Dios no le va a bendecir, porque Dios no va a bendecir al flojo. Pero hay que hacer algo. O sea, yo no puedo, no me alcanza mi sueldo, entonces yo me como el sueldo y me siento a esperar que venga el otro sueldo. Tengo que crear algo para que Dios prospere lo que Dios va a hacer en mi vida. Yo escucho la palabra de Dios y actúo. Voy creando otras entradas adicionales para poder vivir bajo la bendición de Dios. Dios prospera nuestra vida. Dice que guardará nuestros animales: el perrito, el gato, el loro, la gallina, los chivos, la vaca, ¿cierto? La leche que no se corte, el burro que no se haga daño mientras va a llevar los cántaros de leche. O sea, Dios guardará todo lo que haya a nuestro alrededor, ¿verdad? Dios es eso. Dios nos va a bendecir. ¿Por qué nos va a bendecir? Porque es un padre. Nosotros como padres siempre queremos que nuestros hijos estén mejor. Nunca queremos lo peor. Siempre queremos darle más de lo que ellos tienen. Eso es natural. Y si es natural en esta tierra, imagínate lo que hay en el corazón de Dios para poder bendecir a todos sus hijos, ¿verdad? Ahora, dice esto que me llamó la atención, Deuteronomio 28, de 12 al 13. Dice: y te abrirá el Señor su buen tesoro, los cielos, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Bendecirá la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esa es una poderosa promesa que hay para usted y para mí. Mire, ¿quién puede prestar? El que tiene, porque el que vive alcanzado no puede prestarle absolutamente a nadie. Entonces Dios nos quiere bendecir para que nosotros demos. Por eso dice que el que le da al pobre le presta a Dios, ¿sí o no? ¿Cuál es la razón de ese texto? La razón es que si Dios nos da, es para nosotros poder bendecir a nuestra familia. La razón es para que nosotros podamos prestar. La razón es para que nosotros podamos multiplicarnos. Y cuando hablo de prestar, si usted prestó algo y dice: es que yo presté y no me pagaron, ¿qué hago? ¿Qué hace usted? Siembre eso, hermano. No se vaya a enredar ni se deje enredar por plata. Siémbrelo. Porque la bendición no es dinero. La bendición es oír la palabra de Dios con la intención correcta de obedecerla, para que Él te exalte en la tierra y para que la bendición sea sobre su vida y sobre mi vida. La bendición no está en el dinero. Eso es simplemente una añadidura de poder oír la voz con la intención correcta. Y dice que Dios nos pondrá por cabeza y no por cola. Nos colocará arriba y no abajo. Si alguien ha oído la palabra de Dios, mire hacia atrás y dime dónde te ha colocado el día de hoy el Señor. ¿Abajo o arriba? Si alguien ha oído la palabra de Dios con la intención de obedecer y mira su vida, Dios le ha colocado arriba, no abajo. Hoy es cabeza, no cola. Y hemos oído la palabra de Dios la mayoría de veces sin la intención realmente de obedecer. Mire su pasado, mire su presente hoy, y se dará cuenta que lo que hablamos es una realidad que vino del cielo para bendecir nuestras vidas. El obedecer la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que trae el no obedecer la palabra de Dios. Deuteronomio 28:15. No oírla con la intención de obedecer. Dice:
Pero inmediatamente dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te invito hoy, vendrán sobre ti todas estas naciones y te alcanzarán. ¿Qué viene y nos alcanza de parte de Dios? La bendición. ¿Pero qué viene de parte del enemigo? La maldición. Ahora, la maldición es un poder sobrenatural para destruir nuestra familia, para destruir nuestra economía, para que nosotros no levantemos nuestros hijos de la manera correcta. Y si la maldición es algo sobrenatural, ¿de qué manera la enfrentamos en lo natural? ¿Qué arma podemos usar en lo natural para enfrentar lo sobrenatural? La única arma que tenemos para esa maldición es la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo logramos la bendición de Dios? Escuchando la palabra de Dios con la intención correcta de obedecerla. Así como escuchamos la palabra de Dios con la intención de obedecer y vienen las bendiciones, de igual manera, si escuchamos la voz de Dios y no obedecemos, ¿qué nos va a llegar? La maldición. Ahora, la maldición puede llegar a nuestras vidas no porque nosotros queramos, reitero. La mayoría de veces nosotros no buscamos eso. La mayoría de veces vienen por las circunstancias que estamos viviendo. Dejamos de oír la voz de Dios. La mayoría de veces la maldición viene a nuestras vidas porque nos descuidamos y le colocamos demasiada atención a cosas que no deberían tener la atención. ¿Y cómo nos damos cuenta que la maldición entró a nuestra casa? Cuando nos damos cuenta hay un hijo rebelde. Cuando nos damos cuenta la economía de la casa está por el piso. Cuando nos damos cuenta todas las cosas no están funcionando de manera correcta porque dejamos de oír la voz de Dios. Y cuando dejamos de oír la voz de Dios, entonces dice que la maldición nos alcanza y entra la escasez, entra la estrechez, entra el estrés, entra la impotencia, entra el insomnio, entra el no entender lo que yo quiero entender. Veo que todo el mundo está en contra mía cuando nadie está en contra mía. Todos están buscando la forma de mirar de qué manera le ayudan, nos socorran, nos alientan. Pero la maldición de Dios entró y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios. A mí me mandan como 5 devocionales todos los días y trato de leerlos y de escucharlos hasta donde tengo tiempo. Digo 5 por no decir todos los que me mandan. 5 de los que yo escucho un poco. Pero ¿a cuántos le envían una palabra de Dios y ni siquiera la escuchan? Todos los días, o sea, no hay pretexto, porque Dios envía la palabra. La palabra todos los días la tenemos. El problema es, ¿la oímos? Mire, ¿la oímos? Si hay algo que Dios envió a nosotros para protegernos y bendecirnos, es la palabra de Dios. Si hay algo que la maldición teme, es a un hombre, una mujer, a un joven o a un niño que escucha la palabra de Dios, porque está bajo la cobertura y la protección de la bendición de Dios. Es la única forma de usted y yo huir de esa maldición. Es la única forma de que ella se vaya. Por eso la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Mire, todo el que escucha consejos, todo el que siempre está presto para escuchar una amonestación, todo el que siempre está puesto para escuchar algo que le edifique, va a ser bendecido. Su vida va a ser próspera y va a traer cambios a su vida. Pero hay personas, hermano, que usted les dice algo y es como ellas dicen, como ellos creen y como ellos viven. Y esas personas les va a ir mal siempre. Por eso dice la Biblia que nadie se haga sabio en su propio entendimiento. Usted y yo nacimos para tener éxito, no nacimos
para fracasar. Si no escuchamos la voz de Dios, entonces van a haber problemas. Jesús dijo, ustedes escuchan todo, pero nunca hacen nada, ¿verdad? Nada. Pero la persona que escucha siempre va a ser bendecida, va a ser próspera, va a ser prudente, va a ser sabio. ¿Sabe por qué hay personas que dicen que nunca escuchan a Dios? ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? Hay personas que pueden decir, yo nunca he oído la voz de Dios. Y yo pregunto, ¿escucha la voz de su papá, de su mamá, de su jefe, de su vecino cuando viene a decirle algo que hay que mejorar? ¿Escucha la voz del líder, del pastor, de su abuelo, de su abuela? ¿Y qué tiene que ver eso? Todo. Si no escuchamos la voz de alguien que habla el mismo idioma nuestro, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Por eso Jesús dijo, si ustedes no entienden lo natural, ¿cómo van a entender lo sobrenatural? Entonces, la mejor forma de ser bendecidos, de ser prósperos, es escuchando la voz de Dios, obedeciéndola, para que nos vaya bien, para que seamos honrados, para que seamos prósperos, para poder usted y yo ser padres, madres, ser lo que usted sea en su vida, muchísimo mejor de lo que usted y yo somos. Necesitamos ser hacedores, no solamente oidores. El Salmo 127 dice algo que es de suma importancia y nos habla de oír la palabra de Dios. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia los que la cuidan. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas a reposar y comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Cuando estamos bajo maldición, comemos pan de dolores. Cuando estamos bajo bendición, hasta el sueño nos da. Claro que hay gente que está, yo no sé, rebendecida porque duerme, que da miedo. Eso ya está pasado de piña, ¿sí o no? Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando trabajamos duramente y no vemos la prosperidad o la bendición de Dios, algo está sucediendo. Algo está quitándonos la capacidad de ver la bendición de Dios. Hay que analizar, hay que sentarnos y mirar qué es lo que no está trabajando bien a mi alrededor, porque hay una promesa para mí y yo estoy escuchando la voz de Dios. Entonces yo debo sentarme a oír la voz de Dios con la intención de obedecer la palabra de Dios, porque yo quiero ser exaltado por Dios y yo quiero que las bendiciones me alcancen. Entonces yo debo tener mi corazón dispuesto a obedecer lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y cuando tenemos esa intención, sucede una historia que amarra todo lo que yo estoy diciendo. Y es una historia en la que Jesús está con Pedro en la barca, y está en Lucas capítulo 5, verso del 1 al 7, y leo solamente un verso. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, esto es importante porque los que se agolpaban a oír la palabra de Dios no eran los creyentes, no era la gente que tenía conocimiento, era gente común y corriente. Cuando Jesús termina de predicar la palabra, le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Ahora le dice, vamos a pescar. Pero el que es pescador sabe que el pescado no se coge de día, que es de noche o de madrugada. Es decir, el Señor Jesús escogió el peor tiempo para ir a pescar. Entonces podemos estar en el peor tiempo de emprender, podemos estar en el peor tiempo de nuestra economía, podemos estar en el peor tiempo familiar, pero Dios es el que tiene la última palabra.
Dios es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo el primer principio. Aquí vemos el primer principio. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué respondió Simón Pedro? ¿Qué respondió? Recuerde que Simón Pedro era un profesional en la pesca. Recuerde que estuvo toda la noche pescando y él sabía que iba a perder el tiempo en lo natural. Y estaba hablando alguien que tenía conocimiento, pero cuando hay un experto frente a la palabra de Dios, ¿a quién obedecemos? ¿Al experto o a la palabra de Dios? Cuando el profesional escucha la palabra de Dios, calla. Y Pedro calló y dijo: Señor, mas en tu palabra echaré la red. No es algo lógico, no es lo correcto, porque yo sé que no es lo correcto, no es lo lógico, no es lo de costumbre, Señor. Yo estuve haciéndolo toda la noche, pero en tu palabra yo lo haré. Ojo, en tu palabra. Es decir, Pedro, un hombre pescador, dice que era un hombre del vulgo, tenía un oído y un corazón dispuesto para obedecer, aunque las circunstancias decían otra cosa, aunque lo había comprobado, aunque lo había conocido de sus ancestros. Él dijo: Señor, yo sé que no es así, pero yo en tu palabra lo haré. Yo en tu palabra lo haré. Cuando alguien escucha con la intención de obedecer, Dios le exalta y le bendice. Por eso cuando Pedro hace eso, la bendición empieza a alcanzarlo. Y dice la escritura que él, habiendo hecho lo que Jesús hizo, ¿sabe lo que sucedió? Las redes se llenaron tanto que se estaban rompiendo. Y ahí es donde la bendición sobre y abunda. Y cuando la bendición sobreabunda, no es solamente para quedarnos con ella, es para bendecir la gente. Y mire, Pedro estaba mirando la sobreabundancia, porque él no vio que Dios le dio lo suficiente para los que estaban en la barca. Le dio muchísimo. Y cuando vio que los que estaban allá no habían pescado nada, los llamó. Y ellos vinieron. Y vino y repartió un poco de pescado. ¿Y saben lo que estaba sucediendo en la otra lancha? Se estaba hundiendo. Y ahí es donde se cumple que prestaremos y no iremos a prestar. Pedro estaba dándole a otro de la bendición que le había alcanzado, porque escuchó la palabra, meditó en la palabra, colocó la intención correcta para obedecer lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Ahora, cuando hace ese acto, él no se adueñó de todo el pescado, porque lo único que él hizo fue oír la palabra y obedecerla. Cuando usted y yo oímos la palabra, la obedecemos y nos alcanza la bendición, no es tuya, es para bendecir a los demás. Esa es la realidad. Somos bendecidos, pero podemos bendecir a otro. Así se trabaja la bendición. La bendición no puede estancarse en uno. Mire, cada vez que usted reciba algo, yo tengo por costumbre algo. Voy a un lugar y me dan merienda. Por lo regular trato de no comer meriendas de esa comida chatarra, pero hay gente que se la come sin problema. Y hay gente que no tiene opción. O se la come o se la come. ¿Qué hago yo? La guardo. Pero yo no me la llevo para la casa. No. Yo la guardo y antes de salir le digo: Señor, ¿para quién va a ser esto? Voy. Bueno. Y veo a alguien. Amigo, te provoca. Me dieron 2 papitas, una cosa así. Me comí un pedacito, me tomé un poquito y el resto para bendecir. De esa manera trabaja el reino. Nosotros no necesitamos grandes cosas para poder bendecir. Con tu boca puedes bendecir, con tus actitudes puedes bendecir.
con los recursos puedes bendecir, con el abrazo puedes bendecir, con la oración puedes bendecir, pero para poder bendecir tienes que oír la voz de Dios con el corazón correcto. Cuando oímos la voz de Dios con el corazón correcto, entonces usted será una voz profética de Él aquí en la tierra. Usted traerá paz donde hay guerra. Usted traerá bendición donde hay maldición. Usted traerá éxito donde hay fracaso. Usted traerá esperanza donde no hay esperanza, porque Dios nos quiere usar como esa voz profética. Ahora, ¿lo hacemos para ser famosos? No, 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 no. Lo hacemos para ser un instrumento de Dios. Necesitamos aprender a manejar los aplausos para que la crítica no nos haga daño. Cuando aprendemos a manejar la crítica es porque aprendimos a manejar los aplausos. Entonces, oír la voz de Dios con la intención de obedecer siempre va a traer para usted y para mí bendición. Pero oírla no significa ir detrás de ella. Significa estar atento a lo que Dios dice con la intención de obedecer para que la bendición de Dios me alcance. No nos hagamos sabios en nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Termino con esto, que lo escuché ayer. Tenemos una conciencia que se divide en 4 áreas. Una conciencia natural que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Una conciencia natural porque se cometió un pecado allá y se perdió la conciencia real, la que Dios nos colocó. Pero tenemos una conciencia que sabemos que está bien y que está mal. Desde pequeñitos. El chico hace algo indebido sin que esté papá y mamá, y cuando llega mamá dice: yo no sé quién partió eso. Y él mismo se delata porque sabe que hizo algo mal. Una conciencia natural. Tenemos una conciencia educada porque hay gente que se porta mejor que un buen evangélico. Más serio, más recto en muchas cosas. Conciencia educada. Tenemos una conciencia cauterizada porque estamos todo el tiempo en contacto con el pecado. Se cauteriza. Pero tenemos una conciencia renovada. ¿En cuál de todas esas conciencias estamos nosotros? Si oímos la palabra de Dios todos los días con la intención de obedecer, siempre vamos a tener una conciencia renovada. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo por amor a Él. Por amor a Él. Entonces, cada vez que yo escucho una palabra de Dios, esa palabra me habla a mí, me confronta a mí, me conmueve a mí. La palabra de Dios, cuando yo vivo en una conciencia renovada, el pastor dice cualquier cosa, el líder dice cualquier cosa, y yo digo: Señor, perdóname. Claro que sí. Cuando alguien me dice algo, yo digo: amén, así es. Cuando alguien me dice: Martín, necesito hablar contigo, Señor, perdóname, yo no quise hacer eso. Cuando pienso algo indebido, lo primero que viene a mi mente es: Señor, perdóname, no lo quiero volver a ver. Cuando hay una conciencia que está siendo renovada. Pero si no tenemos una conciencia renovada, usted y yo no hemos nacido de nuevo. Y necesitamos nacer de nuevo para que la voz de Dios empiece a restaurar cada área de nuestras vidas. Por eso el consejo no es solamente para usted, el consejo es para mí. Lo primero que yo me pregunto: Martín, ¿qué estás escuchando en la mañana? ¿Qué escuchas cada vez que escuchas algo? Por el Facebook, por Instagram, por el noticiero. ¿Qué escuchas con las personas que están a tu alrededor? ¿Cuál es el lenguaje que ellos hablan? ¿Con quién te estás reuniendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué es lo que tú te estás alimentando? Yo necesito alimentarme de la voz de Dios, porque yo quiero ser la voz profética de Dios. Yo no quiero una fama, yo quiero ser la voz de Dios.
Porque mientras yo escuche la voz de Dios y usted escuche la voz de Dios, Él nos va a exaltar, nos va a poner por cabeza. Mientras escuchemos la voz de Dios, las bendiciones nos alcanzarán. Mientras escuchemos la voz de Dios, esa voz de Dios traerá cambios a cada uno de nosotros y protegeremos nuestra familia. Protegeremos nuestra familia. Hoy los padres de familia no quieren oír la voz de Dios, pero quieren que los hijos escuchen la voz de Dios. Hoy los padres de familia están un poco distraídos en muchas cosas y las familias se están perdiendo. Las familias se están perdiendo. Y no queremos perder las familias. Lo más valioso que el Señor nos dio fue la familia. Lo que más amamos es la familia. No hay cosa que tenga más valor. No son las casas, el carro, la moto. No es eso. Es la familia. Necesitamos oír la voz de Dios cada día. Cada día. No podemos dejar de escucharla. Por eso no sé si tienen esa canción que